transcurso de la tarde noche, mañana temprano, el video de esta sesión para que sus compañeros del día miércoles, que son los del turno vespertino, puedan irla revisando, ¿vale? Pues buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a esta tercera sesión de la asignatura Electricidad y Electrónica, ¿vale? Vamos a comenzar ya con los temas el día de hoy. Yo la clase pasada estuve viendo lo que era el valor eficaz, el valor cuadrático medio, la media y cómo se comportaban en las señales eléctricas. Les comentaba a sus compañeros, les recuerdo a ustedes, que por la naturaleza de la corriente eléctrica, esta es una onda senoidal, ¿no? Y esta onda senoidal pues tiene periodo, frecuencia, amplitud, y de acuerdo al comportamiento que nosotros observamos en estas ondas, es lo que analizamos, ¿no? Principalmente en electricidad y electrónica. En electricidad nos interesa mucho saber cuál es la frecuencia de esa onda, cómo se está comportando, cuál es la amplitud para saber cuáles son los valores en los que estamos trabajando y el ángulo en el cual se está trabajando. Ahorita vamos a ver unas características muy interesantes que a lo mejor ustedes en el curso previo de electricidad y magnetismo la llegaron como a conocer, pero posiblemente no la trabajaron con corriente o voltaje continuo, o sea, alterno. Entonces, el no tener esa conocimientos todavía, pues nosotros sabemos cómo se comporta un capacitor, cómo se comporta una bobina, cómo se comporta una resistencia. Pero una vez que nosotros a esos componentes electrónicos les aplicamos un voltaje alterno o una corriente alterna, el comportamiento de ellos cambia significativamente. Y en el análisis de la electricidad es necesario para poder ver cómo se trabaja. Bueno, dudas hasta aquí, jóvenes, preguntas, ¿no? Cerramos nosotros la sesión anterior calculando el valor eficaz de la función seno, que está aquí, la voy a volver. Dejo aquí los cálculos que hice con sus compañeros la clase pasada para que ustedes también más o menos recuerden un poquito lo que estábamos trabajando nosotros en la sesión previa, ¿no? Y así ver todas las sesiones. Vamos a ir retomando las últimas dos diapositivas para poderlas ir revisando e irlas trabajando. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? ¿Preguntas con lo que vimos en el video anterior de la sesión anterior? ¿Dudas con valor medio, valor eficaz? ¿No hasta el momento? No, pues hasta el momento no, profe. Pues bueno, jóvenes, dentro de el manejo, gracias, vamos a continuar. Dentro del manejo de las cantidades alternas, como voltaje alterno y corriente alterno, hay un concepto que es nuevo para ustedes, que se conoce como fasores e impedancia compleja. Posiblemente el concepto de impedancia sí lo hayan ubicado. Y en el curso previo de electricidad y magnetismo, a lo mejor ustedes llegaron a ver que la impedancia equivale como a decir que es una resistencia. ¿Sí lo vieron así? Yo no me acuerdo de haberlo visto, profe, la verdad. ¿No? Son como todos, yo me acuerdo también de estudiante que cuando eran vacaciones se te borraba el disco duro. Y ya llegabas a los primeros días y primeras semanas y estaba todo en blanco. No, en serio, según yo no lo vi. Bueno, en mi caso no. No, profe, no abarcamos ese tema. No. ¿No? Bueno, vamos a ir para allá, no se preocupen. Al final es algo que necesitamos analizar y necesitamos revisar, ¿sale? Entonces, ¿qué es un fasor? El fasor es un número complejo que presenta información sobre la amplitud y el ángulo de fase de una función senoidal. El concepto de fasor se establece a partir de la identidad de Euler, la cual relaciona el exponencial de un número complejo con la función trigonométrica que viene aquí descrito. Entonces, sí recuerdan que es un número complejo, ¿cierto? ¿Qué es un número complejo? A ver, sus cursos de cálculo, álgebra Un lineal. número que tiene una Aquel parte número que imaginaria posee y una una parte parte real. entera e imaginaria. Más que entera, real. De hecho, los dos números que proceden de un número complejo son reales y solamente nosotros agregamos el complejo delimitado por la raíz de -1, ¿correcto? Y por lo regular le llamamos por la letra J o por la letra I, ¿cierto? Recuerden, entonces, un número complejo podría ser el siguiente. No es cierto, este es el de enteros. Déjenlo borro. Los complejos son así con la C de complejos.
8.3 más 0.5 J. ¿Sale? Ese es 1. Otro número complejo, vamos a ponerle C1, C2, sería 2.7 más 9i. ¿Sale? Aquí nos llevan el sombrerito como en los vectores. Nosotros en la electricidad, en los conceptos de electricidad, no utilizamos la I por la confusión de corriente. ¿Sale? Entonces, casi siempre todo lo que estemos trabajando nosotros de número complejo va a ir respecto a J. Bueno, hay una identidad de este matemático Erlang Euler, perdón, donde él identificó que el número complejo E podría estar relacionado, bueno, E elevado a un número complejo, más bien, la exponencial E, que es un número irracional, el E, elevado a un número complejo, tenía una similitud en el comportamiento con las funciones coseno y seno. Y la pregunta es, ¿ustedes de dónde creen que salga la función? A ver, ahora sí, eso ya es de mate, de lo que se acuerden. No me acuerdo de nada, profe. ¿No? A ver, les voy a hacer una pregunta. En la parte de seno, nosotros por lo regular hemos hecho algo que se conocen como series. ¿Sí se acuerdan de las series? Serie de Taylor, serie de Maclaurin. ¿Ya se acordaron? Sí, Solamente profe. su nombre. Muy bien, entonces busquen por favor ahí si lo tienen digo, vamos a aprovechar toda la tecnología que tenemos a la mano, ¿no? O sea, ni modo que estemos aquí en línea y digan, no sé qué sea una serie de coseno, ¿no? O sea, teniendo todo el mundo ahí a la mano. Y digo el mundo del internet, ¿no? Entonces busquen por favor ahí en internet lo que es la serie de coseno, así, para serie de Taylor respecto a la función coseno. Serie de Taylor, de la función coseno. ¿Y cuál es? A ver. ¿Cómo es la serie de Taylor de la función coseno? Le digo, profe, es menos 1 a la n por, no sé si estoy bien, fue lo que encontré, menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2n, todo eso factorial. Correcto. Sumatoria Así sumatoria, perdón. desde n igual a 0 hasta infinito de, nuevamente, menos 1 Ajá, menos 1 a la n. a la n, Ujú. ¿por quién? Por x, Por x a la 2n, x a la 2n, entre entre 2n 2n factorial. factorial, ¿correcto? Ujú. Muy Sí. bien. ¿Y para el coseno? Para el coseno tenemos que es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos Ajá, 1 a la n sobre 2n factorial por x a la 2n. aguas, no, porque eso es lo mismo. Te faltó ahí un número para el seno. Sería el de x a la 2n más 1. Exacto. Seno de x es igual a sumatoria desde n igual a 0, perdón por la escritura, a infinito, de menos 1 a la ¿qué? A la n, A la n. de menos 1 a la n por x a la 2n más 1, entre 2n más 1 factorial, ¿correcto? Sí, profe. Muy bien. Lo voy a poner acá atrás, por ejemplo, donde están estos números complejos. Voy a poner primero cómo funcionaría entonces la del coseno para calcular los tres primeros valores. ¿Sale? Entonces, ¿cómo sería coseno de x? ¿Cómo serían los tres primeros valores? Primero,
Menos 1 a la 0. Menos ¿Uno? 1 a la 0 por X a la 2 por 0 entre 2 por 0 factorial. ¿Cuánto les da eso? Ah, bueno, lo voy a poner aquí extendido. Luego eso más menos 1 a la 1 por X a la 2 por 1 entre 2 por 1 factorial. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Más. Ah, ya no me ocupo ahí. Vamos a verlo acá abajo. Vamos a poner aquí el más. Menos 1 a la 2 por X a la 2 por 2 entre 2 por 2 factorial. ¿Vale? Entonces, voy a borrar esta expresión de aquí. Al final recuerden que está grabado. Vale, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. ¿Y cómo me quedaría ya mi explicación de coseno para los tres primeros números? Les quedaría coseno de X es igual a 1, ¿cierto? El primero es 1. 0 a la 1 menos 1 a la 0, 1. X a la 0, 1. Entre factorial de 0, 1. ¿Cuánto no es eso? 1, ¿correcto? Sí, profe. Y luego, menos, ¿cómo me queda? Es menos 1 a la 1 es menos 1, ¿correcto? Por eso pongo aquí el menos. 2 por 1, 2. Entre 2 factorial. ¿Cuánto es 2 factorial? 2. ¿Vale? Luego, ¿qué sigue? Más, porque es menos 1 al cuadrado, es menos 1 por menos 1, 1. Entonces, positivo. Me queda X a la cuarta entre 4 factorial. ¿Cuánto es el 4 factorial? 16, ¿no? O espérese. No, recuerden que el factorial es n por n menos 1 por n menos 1 hasta 1. 24. Es 8. 24. Sí, Es 4 por 3 por 2 por 1. 24. 24. 24. ¿Sale? Y así. El otro sería entonces, ¿qué? Negativo y así, ¿no? Positivo y así. Así hasta el infinito, ¿sale? Ahora, ¿cómo quedaría la función seno? Fíjense en un dato primero, antes de que avancemos. ¿Sería con los valores impares? Impares, ¿sale? Pero aguas. Antes de que avancemos, fíjense en unos datos curiosos del coseno. A ver, yo aquí en el coseno, si ustedes se fijan, coseno de X es igual a 1. ¿Qué pasa si la X es muy pequeñita? O sea, que X sea el coseno de 0.00001 radianes. Pues al estar elevado al cuadrado se va a hacer todavía más pequeño, ¿no? Correcto. Y cuando sea el cuarta, más pequeño. Se va a hacer más grande. Ujú. ¿No? Entonces, la pregunta obligada es, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. 1. ¿Ya vieron que aquí está? ¿Sale? En toda la serie, cuando yo voy calculando la función coseno a través de esta serie de Taylor, cuando yo la explayo o la extiendo a los números de componentes que yo quiera, en este caso fueron los tres primeros, pueden ser 4, 5, 6, se van a aproximar mucho al resultado coseno que ustedes buscan, ¿sale? Entonces, si se fijan, cuando yo estoy en x igual a 0, pues yo sé que es 1. ¿Por qué? Porque pues todas las demás x se van a hacer 0, ¿correcto? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Este es dato importante porque ustedes siempre lo han manejado en trigonometría o en cálculo y pues sabemos que el coseno de 0 es 1. Pero ya viéndolo en la función, vemos que se va expandiendo. ¿Sale? Vámonos al otro caso, la otra función. Esta ya la tenemos más o menos ubicada, ¿no? La coseno. Vámonos a la función seno. A ver, ahora sí. Voy a hacerlo igual para los tres primeros valores. Entonces, como es muy pequeñito, pues no contribuye en nada, ¿no? O sea, ya cuando tenga X a la segunda, a la cuarta, ¿qué seguiría después? A la sexta y así,
pues ya no contribuye mucho lo que yo le ponga, por lo tanto coseno de 0 se aproxima a 1, ¿no? O el límite de coseno de 0 es 1. Vámonos al seno. ¿Cuál es el seno de x? Recuerden, sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el valor del seno? ¿Cuál sería el primero? Sería menos 1 a la 0, ¿no? Por x a la 2 por 0 más 1 entre 2 por 0 más 1 factorial, ¿no? Y luego, ¿qué sería? Voy a ponerlo aquí nada más primero y después ya lo sustituimos, ¿no? Sería menos 1 a la ¿qué? A la 1, ¿no? Menos 1 a la 1 por 2 por 1. Perdón. No es aquí, este es el exponente. Por x a la 2 por 1, ¿cierto? Bueno, entre 2 por 1 más 1. Van cerrados, van en paréntesis, este va también entre paréntesis, factorial. Luego más menos 1 a la 2, que multiplica ¿quién? A x a la 2 por 2 más 1, entre 2 por 2 más 1 factorial. Y así se va, ¿no? Sustituyendo ya los valores, ¿cómo me quedaría el seno? Seno de x es igual a ¿quién? El primer dato, ¿cómo me quedaría el primer componente? Sería x entre 1 Ajá. factorial. Ok, pero 1 factorial es 1, entonces nada más dejamos la x, ¿correcto? Pero está bien, x entre 1 factorial, bueno, vamos a ponerlo, entre 1 factorial, para que no nos confundamos. Luego el otro, ¿cómo sería? Menos 1 a la 1, menos 1, ¿no? Entonces ya tengo un menos. ¿Cómo me queda el exponente x a la 2 por 1 más 1? ¿Cuánto es? X cúbica sobre 3 factorial. Correcto, entre 3 factorial. ¿Y el otro cómo queda? Menos 1 al cuadrado, positivo, ¿no? ¿Y cómo me queda ahora la potencia? ¿X qué? Quinta X a la sobre 2 por 5 factorial. 5 entre 5 factorial, ¿sale? Y así me sigo. Entonces, ya sustituyendo los factoriales, ¿cómo me quedaría? X menos 3, perdón, menos X al cubo entre 3 factorial, ¿cuánto es? 6 más X a la quinta. ¿Cuánto es 5 factorial? 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 120, ¿no? 2, 120. Correcto. ¿Vale? Entonces, si se fijan, van igual que el anterior. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces seguiría un negativo, yo no sé, y ya, a lo mejor cierro con un positivo y me sigo, ¿no? ¿Sale? Ahora, ¿qué vemos con la función seno? ¿Qué pasa si x es muy chiquito? ¿Se hace 0? O bueno, va tendiendo a 0. No. Bueno, obviamente tú le estás teniendo que tender a 0, pero ¿qué pasa cuando x es muy chiquito? O sea, digamos que es igual 0.001. ¿Cuál es el primer componente? O el primer valor de la serie. ¿Cuál es el primer valor de la serie? 0, ¿no? Porque tomamos. Aquí está. Aquí lo estoy remarcando. ¿Cuál es el primer valor de la serie? X. X. X, exacto. Cuando X es muy pequeñito, ¿sale? Tiende a ser X. ¿La vieron? Este es otro dato interesante. A ustedes se los han de haber dicho como que en cálculo o así, como que muy rápido. Cuando X es muy pequeño es X, ¿no? Y yo creo que no vieron la explicación de por qué. Nada más que sí los maestros luego como que por el tiempo ya no nos da más. Y pues lo que hacemos es como que aproximarlo. Cuando trabajamos en mecánica, o cuando trabajamos problemas de cálculo o así, y trabajamos ángulos pequeñitos,
o cuando hacemos alguna demostración, decimos, bueno, si el ángulo es muy pequeñito para seno de x es aproximadamente x y ya yo lo sustituyo y bla, bla, bla. ¿Sí o no? ¿No lo habían visto? También que no lo habían visto. ¿Sí o no? Por ejemplo, les voy a decir dónde lo ven así segurísimo, que no puede haber pierde. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x. Y ese es un límite que los debía haber hecho que recursaran la materia de seguro. Como dije ahorita, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Esto es igual a aplicar el límite cuando x tiende a 0 de x entre x. Y eso es 1. ¿Ya vieron? Solamente de la distribución en serie de Taylor que acabamos de ver. Otro ejemplo que se puede hacer para encontrar este límite, que a lo mejor lo vieron en cálculo, tiene que ver con aplicar regla del L'Hopital, ¿no? Que es el de Hospital, algo así se escribe, ¿no? Y regla del L'Hopital dice que lo derivemos arriba y luego ya derivemos abajo y apliquemos el límite. Entonces, en este caso, la derivada del seno es el coseno de 0 es 1 y entre x, la derivada de x respecto a x es 1, entonces te queda 1 entre 1 y te da el mismo 1. ¿Ya lo habían visto? No me digan que no lo vieron en cálculo. No, sí, profe, sí lo vimos. Sí, profe. Ah, bueno, ahí está. ¿Y por qué ahora no se acuerdan? ¿Tienen todo borrado o tienen todo más bien como con cochambre ahí de que como no lo habían usado? Con Hay que, El de las arañas. ahí lo que dice hay que despolvarla y todo. Quitarle las Solo telarañas. se Bueno, aprendió para el examen. para pasar y brincar y vámonos, ¿no? Pero así que Así lo mero, usaron como profe, así esos merito. palos, ¿qué es ese, ¿cómo se llama? La valla, ¿no? De salto de valla, ¿no? O sea, de altura, ¿no? Salto de altura. Lo brincamos y ya después vemos. Ya en la caída vemos. Somos pragmáticos. También. Bueno, jóvenes, entonces ya de aquí ustedes, si se fijan, la exponencial e tiene también una serie. O sea, seno tiene una serie, coseno tiene una serie. Por lo tanto, el número exponencial e, para encontrar ese número, ¿no? Que es como pi, o sea, pi debe tener una serie también, ¿vale? Y e tiene una serie también. Entonces, este matemático Euler se dio cuenta que el comportamiento del número e elevado a un número complejo, seguía haciendo la extensión en series, en serie de Taylor, se dio cuenta que la parte compleja se comportaba como un seno y la parte real se comportaba como un coseno. ¿Vale? Entonces ya tenemos visto de dónde sale. Vamos a ver quién me dice ahora ya la busquen ahí en el celular, cuál es la serie para la función exponencial. ¿Cuál es? Ya la encontré. Es sumatoria desde n infinito, desde n igual a 0 hasta infinito, de Ajá, x a la n sobre n factorial. correcto. Pero a ver, X, voy a ponerlo, espérame un segundo. Sí. Voy a ponerlo aquí. Ahorita me lo dictas. Déjale, hago espacio. Aquí para que nos quede. ¿Qué pasó? ¿Está interesante o no? Todo esto lo van a aplicar subconscientemente. Van a ver que cuando vean ahí, estén en la industria y vean que está explotando una planta de energía eléctrica, van a decir bien fácil. Lo que pasa es que sus armónicos no están armónicos, por eso no aguantó. Y sabe que es un armónico. Nuevamente, e a la x. ¿A qué es igual? A la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Ujú.
de x a la n sobre n Ujú. factorial. Fácil, ¿no? Ujú. Si nosotros lo vamos expandiendo, ¿cómo quedaría? Para el 0, x a la 0 entre 0 factorial, ¿no? Luego, ¿cómo nos quedaba? Pues x a la 1 sobre 1 factorial. Más x a la 1 sobre 1 factorial. Perdón por el 1, que está medio feo. Más x al cuadrado sobre 2 factorial. Y así, ¿no? Más x Sí. cúbica sobre 3 factorial. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si yo introduzco dentro de esa x un número complejo? Recuerden, un número complejo j es igual ¿a qué? A raíz de menos 1, ¿cierto? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo hago ahora, ponle aquí arriba de la ecuación, e a la jx, a que es igual. El primer término que es igual a A 1. jx a la 0 entre 0 factorial, ¿sí o no? ¿Sale? Más, ¿quién sigue? Jx a la 1 entre 1 factorial más jx al cuadrado entre 2 factorial más jx al cubo entre 3 factorial más jx a la cuarta entre 4 factorial y más jx a la quinta entre 5 factorial. ¿De aquí qué pueden encontrar? ¿O qué se ve chistoso? Profe, es que no sé si eso último que escribió se reflejó en la pantalla porque, bueno, yo al menos yo ya no lo vi. Sí, yo tampoco. Ay, ¿no lo están viendo arriba o qué? No. ¿Arriba de la ecuación? No profe. se ve. Dame un segundo. Es que se movió ahí donde Ya escribe. se vio. ¿Ya se vio? Sí, ya. Ok. Ya, se ve ya la expansión de a la JX arriba de la identidad de Euler. ¿Sí la ven? Sí, se ve. Muy bien. Ay, no me voy a botar esto y tumbamos todo. ¿Para qué quieren? Muy bien. Entonces, ya que lo están viendo ahí, ¿cómo me quedarían los términos ya elevados a la potencia? El primero es 1, ¿sí o no? El segundo, ¿cómo quedaría? ¿Más qué? ¿Más JX, sí o no? Sí, más jx. Muy bien. El segundo, ¿cómo quedaría? J al cuadrado, ¿cuánto es? Este término complejo al cuadrado, ¿cuánto es? Sería menos x cuadrada sobre 2 factorial, ¿sí o no? Ujú. Porque j cuadrada, bueno, aquí j cuadrada es igual a ¿qué? A menos 1, ¿no? J cúbica, ¿qué es igual? A menos j, ¿no? Y j cuarta, ¿a qué es igual? A J. A j. A 1, ¿no? Porque sería menos por menos por menos, así quedaría. Le sacas un raíz, o sea, le sacas raíz a menos 1, ¿cuánto te queda? Te queda menos 1 al cuadrado, todavía eso al cuadrado. A ver. ¿Por qué j a la cuarta me queda 1? Porque yo tengo raíz de menos 1 a la cuarta, ¿no? Esto es a menos 1 al cuadrado, ¿no? Porque 1, 2 se va con la raíz y esto menos 1 al cuadrado me da 1. ¿Sí o no? Entonces, el término tercero me queda menos x cuadrada, ¿cómo me queda? J al cubo
menos jx cúbica sobre 3 factorial. X cuarta es ¿qué? Más 4 más x cuarta sobre 2 factorial. Y luego, ¿cómo me queda? A ver, jóvenes, ¿cómo me queda? ¿Dice este aquí más j? No, creo que este es más j, ¿no? Este es más j. Ah, no, sí es menos, perdón. Menos j. 4 factorial. Ay, perdón, sí es 4 factorial. Gracias. Y luego el quinta. ¿Cómo me queda? X a la J a la 5, ¿cómo me queda? Menos jx a la 5 entre 5 factorial. Menos J, X a la 5 entre 5 factorial. No, pero ahorita quedaría positivo, ¿no? J. Más J, X a la 5 entre 5 factorial. Porque ya tenías tú que era 1, ¿te acuerdas? O sea, la cuarta ya era 1. Entonces en el otro, como ya es positivo, te quedaría solamente el J solito. ¿Sale? Y entonces, con estos primeros, aquí son 3, 6 datos, vean una cosa. ¿Quiénes tienen J? Todos los impares, ¿sí o no? O sea, todas las potencias impares, 1, 3, 5, 7, 9, tienen J. Y si se fijan, todas las potencias impares parecieran la función seno, ¿sí o no? X menos X cúbica sobre 3 factorial más X quinta sobre 5 factorial va a ser menos X séptima entre 7 factorial, ¿no? Y así sucesivamente, ya se dieron cuenta. ¿Y esa función quién es? O sea, esa serie, ¿quién es? X a la X, luego entre X cúbica sobre 3 factorial, entre X quinta sobre 5 factorial, entre X séptima sobre 7 factorial, y así. ¿Quién es esa serie? La de coseno. No, el seno. Las impares son seno, Sí, porque perdón, aparte la de seno. fíjense, curiosamente todas las impares llevan J, J, J. ¿Ya vieron? Por eso la identidad dice, es que esto, todos los que llevan J, parece que se comportan como el seno de X. ¿Y qué pasa con las pares? Y tiene lógica, ¿no? Quedamos que cuando el X era muy pequeñito, ¿a quién se parecía? A X, ¿no? Que corresponde con el seno de X, ¿sí o no? Y cuando es el número par, empieza desde 1, X cuadrada, X cuarta, X sexta, X octava y así, X décima. Y entonces, cuando el coseno es muy pequeño, ¿a quién se parece? A 1. A 1, que es este de aquí. Y entonces todas las pares, pues corresponden a la función coseno. ¿Sale? ¿Dudas desde aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Todo bien, profe. ¿Seguros? Porque no parece eso, parece todo lo contrario. Viene aquí en el micrófono, pero ya adentro, adentro en su mente. Como que están viendo muchas cosas en muy poco tiempo. O sea, tengan en cuenta lo siguiente. Para el caso de electricidad, nosotros la podemos analizar desde el punto de vista del comportamiento de las funciones que vamos a requerir. Esta identidad se va a usar mucho para este concepto que son los fasores. ¿Por qué? Porque es más fácil analizar algo trigonométricamente y cíclicamente que algo algebraicamente o polinomialmente. ¿Sale? Yo aquí estoy encontrando una relación bastante interesante. Sé que la función coseno tiene una forma de estructurarse a través de una serie. Sé que la función seno tiene una forma de estructurarse a través de una serie.
y sé que la función exponencial a la x tiene una forma de estructurarse a través de una serie. Las tres se componen de una serie. Cuando yo introduzco el número complejo en la parte exponencial, puedo detectar que hay una relación muy estrecha entre la función coseno y la función seno. Un número complejo, como ustedes lo dijeron hace unos minutos, se compone de dos partes, de la parte real y de la parte imaginaria. La parte real es la parte que no tiene al lado el número complejo j, y la parte imaginaria está unida con esa raíz de -1 que lo ubicamos como número complejo j o i. Solamente que si se fijan, tanto la función coseno como la función seno son números prácticamente ¿cómo se llaman? Trigonométricos y tienen valores muy definidos. Por ejemplo, el coseno, ¿cómo es su comportamiento? ¿Cuándo vale 1 y cuándo vale 0? ¿Ya le puedo borrar? Bueno, sí, ¿no? Al final esto está grabado. O sea, ¿cuándo vale 0 el coseno y cuándo vale 1? Vale 1 cuando es 0 y vale 0 en, Pi medio. en medio de pi y así, en los Sí, en medios. pi medios, ¿vale? Pi medio. Perfecto. Entonces, también vimos en las clases previas, si ustedes recuerdan, yo hablé algo que lo vimos creo con ustedes, el concepto de ortogonalidad, ¿no? Dijimos, bueno, hay funciones ortogonales y demostramos en la clase anterior que la función seno y la función coseno son ortogonales entre sí. Entonces, yo sé que la función coseno va más o menos así. En 0 vale 1, -1, aquí está pi medios, ¿no? Pi medios, luego pi, luego 3/4 de pi, no, 3 medios de pi, perdón, y luego 2pi. Entonces empieza desde aquí, se hace 0, luego se hace -1, luego se vuelve a hacer 0 y se vuelve a hacer 1. Esa es la función coseno de teta, vamos a ponerle. ¿Sale? Y como la función seno empieza desde 0, ¿no? Entonces está aquí pi medios, pi, 3 medios de pi y 2pi. Entonces esta empieza así, ¿no? En pi medios vale 1, luego en pi vale 0, en 3 medios de pi vale -1, y luego vale 0 en 2pi. Y ya completé un ciclo, tanto para el coseno como para el seno. Pero el comportamiento es ortogonal. Entre ellas más o menos se van cancelando las señales, ¿correcto? Y son ortogonales. O sea, forman un ángulo de 90 grados. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? No, profe. Dime. ¿Sí están viendo bien la presentación? Sí, sí se ve bien. Perfecto. ¿Sale? Bueno. Ahora, como ya lo comenté, un fasor es un número complejo que presenta información sobre la amplitud y el ángulo de fase de una función senoidal. El concepto de fasor se establece a partir de la identidad de Euler, que ya la vimos, la cual relaciona el exponencial de un número complejo con la función trigonométrica. Esto ya lo encontramos aquí. Y nuevamente, si ustedes se fijan, podemos encontrar esa misma relación, porque pues yo como encuentro aquí, aquí tengo un ángulo, ¿no? Aquí tengo un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuál es el seno de esa función? El seno de teta, que es igual. ¿A teta? El seno de un... ¿Mandé? No, ¿cuál es la relación de lados de un triángulo rectángulo? Sería cateto, ¿qué? ¿Entre qué? Opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? B, ¿no? Es B. Ujú. La hipotenusa en este caso va a ser Z. ¿Vale? Aquí lo voy a poner como Z. Voy a poner ahí como puede ser este seno completo. ¿Y el coseno a qué es igual?
Es el cateto adyacente sobre seno, sobre Z, perdón. Correcto. sobre Cateto Z. adyacente sobre esto de aquí, ¿no? Y este de aquí sobre este de aquí. Vamos a poner mejor hipotenusa para no complicarnos, porque si no, nos vamos a revolver. Hipotenusa. Y acá abajo les voy a poner zetas, que diga hipotenusas, H. Eso es, ya lo saben, ¿no? Pero en los números complejos, el eje de las Y corresponde a un número complejo, al imaginario I, y el eje real al eje de las X. Entonces se fijan nuevamente, el seno está relacionado con el eje imaginario, que en este caso es B. Y el coseno está relacionado con el eje real, que en este caso es A. ¿Ya vieron? Entonces yo igual puedo encontrar pendientes y todo eso. ¿Qué datos debemos de conocer? La magnitud, la componente en el eje real y la componente en el eje imaginario. ¿Vale? Con estos datos yo puedo encontrar el ángulo, puedo encontrar la posición. ¿Y qué otra característica tiene este triángulo y que sea circular? ¿Qué característica tiene? Vamos a verlo. La función coseno es la parte real de la función exponencial. Ya lo explicamos, ya lo demostramos y ya lo encontramos, ¿no? Mientras que la función seno es la parte imaginaria. También ya lo encontramos de dónde sale, ya vimos de dónde sale esta relación a través de la serie de Taylor. Por lo anterior y suponiendo que la frecuencia se mantiene constante, se considera el número complejo. Este caso va a ser una función de voltaje basada en tiempo o dependiente del tiempo. Voltaje respecto al tiempo es igual al voltaje pico o el voltaje máximo de amplitud por el coseno de omega t más teta. Si nosotros convertimos esto a un número basado en la exponencial de complejos con la identidad de Euler, sería el voltaje pico, la amplitud, por el exponencial elevado a la j omega t más teta, como la transformada fasorial. Esto es la transformada fasorial de la señal senoidal, que es b de p coseno de omega t más teta. ¿Dudas con esto, jóvenes? ¿Preguntas? Yo creo que ahorita les están llegando muchas preguntas, pero a ver. Lo que estamos haciendo con esto es que una señal eléctrica nosotros la podemos analizar de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque estoy pasando de un dominio más complicado, como es manejar senos y cosenos, a un número más sencillo, como es el manejar el exponencial. ¿En dónde viene esta parte? Una pregunta. ¿Cuánto es la derivada, perdón, la integral de a a la x y la derivada de a a la x? Todo respecto a x. Ay, este no me quedó. No, regrésate al tamaño original. Que se activaron aquí unos iconos. ¿Cuál es la integral de a la x, jóvenes? A la X. E a la X. Perfecto. ¿Y la derivada de a la x respecto a E a x la es igual? X. ¿Y qué quiere decir eso? Que por eso nos apoyamos en esta función exponencial. ¿Sale? Entonces, ustedes pueden ver la relación o la utilidad de utilizar e a la x. Digo, a lo mejor no era tan fácil porque ustedes decían, bueno, pues es fácil integrarla y derivarla porque es lo mismo. Pero ya en un caso práctico de ingeniería, es muy útil esta porque nosotros podemos manejar muchas cosas de una señal eléctrica o electrónica. Electrónica me refiero a sus celulares, eléctrica me refiero a un motor eléctrico, si conocemos bien esta caracterización. Voltaje pico por la función senoidal, ya que va a tener ciertas características. Adentro en el argumento del coseno hay dos cosas sumando. ¿Qué es la primera y qué es la segunda? El omega t, ¿a qué se refiere? Y el teta, ¿a qué se refiere? De sus cursos previos de electricidad y magnetismo o de cálculo. Omega t, ¿a qué se refiere? A ver, jóvenes, hagan memoria.
¿Tenía que ver algo con la velocidad angular? Más o menos tiene que ver con la velocidad angular. Más que la velocidad angular, la frecuencia. ¿Sale? El primer término, si se fijan, varía respecto al tiempo. ¿Sale? Hay una relación aquí, omega. Omega está relacionada con, tiene que ver con la velocidad, como tú dices, por esta situación. Quiere decir 2pi f, donde f es la frecuencia. ¿Y la frecuencia en qué está dando? En hertz, ¿sí o no? Pero un hertz está dado por 1/segundo, por eso lleva una velocidad. Radianes por segundo. ¿Sale? Entonces, ese valor de la frecuencia es lo que nos permite a nosotros encontrar esta característica. ¿Qué quiere decir? El teta que está ahí. ¿A qué se refiere? A la variación del ángulo. A la variación del ángulo, correcto. Entonces ya vieron dos cosas. Uno me está analizando la frecuencia, o sea, una parte me está analizando la frecuencia, quiere decir qué tan rápido va o qué tan lento va una señal, y el otro me está indicando cómo va el ángulo de esa señal respecto al origen, ¿sí? Para la parte de fasores, algo que es muy importante es ver cómo se están comportando los ángulos en las señales, porque esto te va a decir si una señal puedes atrasarla o adelantarla. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy que ustedes deben de conocer, muy, muy sencillo. Quiero suponer que alguno de ustedes, honestamente, ha tratado de buscar películas en YouTube gratis. Y a veces lo que hacen los amigos que suben películas gratis a YouTube es que hacen un cambio entre la imagen y la voz, ¿no? O sea, ven una cosa en la imagen y escuchan otra, pero que corresponde a la película, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos decir de manera muy empírica, muy general, que hay un cambio de fase entre la señal de audio y la señal de video. O sea, una señal va más adelantada, la de video, digamos, va más rápido, y la señal de audio va más lento. Escuchan más pausado el audio. Podemos hablar, como les comento, empíricamente y como a manera de ejemplo, ¿no? Que ahí hay un desfase o un cambio de ángulo entre la parte de video y la parte de audio, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien. Ahora, esta transformada fasorial que acabamos de describir transfiere la función senoidal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Esto nos va a permitir que las operaciones de señales en el dominio del tiempo se realicen como operaciones con números complejos. Por lo tanto, esta expresión es llamada de forma polar del fasor. También lo podemos expresar de forma rectangular. Ya quedamos que era ¿qué? Que a la j teta, en este caso a la j omega t más teta, pues se compone de dos señales, ¿no? Una señal coseno y una señal seno. El coseno y la señal seno. La parte del seno es compleja y la parte del coseno es real. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a ver la utilidad. Entonces, utilizar fasores da un marco de referencia en la frecuencia para hacer más fácil el análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna, excitados por fuentes senoidales. Ahora, un número complejo se puede expresar en dos sistemas coordenados, un sistema cartesiano y uno polar. El sistema cartesiano es el que ustedes conocen o han visto más común, que es z es igual a x más jy o jy, y el otro es z es igual a r por un ángulo. ¿R qué sería? La magnitud, La ¿no? magnitud. La magnitud de quién es igual a la raíz de quién? De x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Esta es la magnitud de mi vector complejo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver.
Los veo como que están digiriendo mucha información en muy poco tiempo. No sé si lo siento con este silencio. Sí, profe, estamos pensando, pero ya cuando hagamos ejercicios ya vamos a entenderle mejor. Ya van a salir más dudas claras. Bueno, de eso se trata. Sí. ¿Sale? Salgan más dudas para que yo se las aclare. Bueno, entonces, donde Z es el número complejo, X es la parte real del número imaginario y Y es la parte imaginaria de la parte imaginaria, ¿no? El número, la parte real en la zona imaginaria. Y R es la magnitud del número imaginario, θ es la fase o el ángulo formado entre X y Y. Recuerden, ¿cómo encuentro yo ese ángulo? Por trigonometría básica. ¿Cómo le hago? Para encontrar esos ángulos. A ver, aquí está. Para encontrar el ángulo que me piden en la parte fasorial, pues yo solamente tengo que calcular la tangente de Y sobre X, ¿no? Bueno, la arcotangente de Y sobre X. Y para encontrar el radio, que ya habíamos visto, pues ya había dicho yo que era X cuadrada más Y cuadrada, la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Ahí estamos relacionando tanto la parte fasorial como la parte rectangular de mi señal alterna. Por otro lado, si yo quiero regresar a la parte rectangular, si me dan a mí la parte fasorial, pues yo solamente tengo que hacer esto. X es igual a la magnitud por el coseno del ángulo, y Y es igual a la magnitud por el seno del ángulo. Y el número complejo se puede representar de dos maneras diferentes. Primero, por la parte rectangular, que está aquí, por la parte fasorial, que está aquí, y nuevamente regreso a la parte rectangular, que serían los mismos datos que yo tendría aquí. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No?